Hola a todos, bienvenidos al canal Matemática al Detalle. Mi nombre es Alexander Rincón. En esta ocasión les voy a explicar un tema de álgebra que se llama reducción de términos semejantes. Y este término es importante comprenderlo porque nos va a permitir simplificar expresiones algebraicas, lo cual va a permitir la manipulación de estas y la resolución de diversos problemas matemáticos que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar por definir qué son términos semejantes, y nos dice que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras afectadas por iguales exponentes. Acá vemos varios ejemplos. Como podemos observar, entonces, en el primer ejemplo vemos que la parte literal de ambos términos es la a y que ambas están elevado a la 1. Entonces esto va a permitir que si hay una operación de suma, resta, multiplicación o división se pueda llevar a cabo, ya que ambas letras son iguales y tienen el mismo grado, el mismo exponente. Vemos un segundo ejemplo donde tenemos dos términos que también son igual, la letra b, la parte literal en ambos, y están elevados al mismo exponente, elevado a la 1, independientemente del signo o del coeficiente. Vamos a mirar aquí en esta parte de abajo como para que nos quede un poco más claro que son términos que no son semejantes. Observamos que tenemos un término acá en el primer ejemplo que es 4ab y en el segundo término es 6a al cuadrado b. Entonces el hecho de que ambas tengan la misma letra, la misma parte literal ab, pero esta está elevado al cuadrado y este está elevado a la 1, esto va a impedir que si hay una operación entre ellas, pues se pueda reducir este término a un solo término. Vemos otro ejemplo que es menos bx a la 4 y a b a la 4. Vemos que inicialmente hay un término que no está, una parte literal que no está en ambos términos, que en este caso sería aquí la x no está para este término y aquí para este no está la a, y aparte de eso la parte literal b en ambos términos está elevado a diferente exponente. Nos quedó faltando de pronto explicar este ejemplo, esta parte de acá, que términos semejantes. Tenemos este término que es menos 5a al cubo b al cuadrado y menos 8a al cubo b al cuadrado. Entonces observamos que ambos tienen la parte literal a elevado al cubo y la parte literal b elevado al cuadrado. Entonces si hay una operación entre esos dos términos, independientemente de los signos y el coeficiente, de suma, resta, multiplicación o división, se va a poder llevar a cabo, ya que aunque tiene varias partes literales, ambos están al mismo grado y es posible pues llevar la operación entre ellas y son el mismo tipo, a, b, b. Entonces vamos a observar que hay tres casos para la reducción de términos semejantes. Aquí vamos a estudiar el primero. Nos dice reducción de dos o más términos semejantes del mismo signo, y la regla dice que se suman los coeficientes poniendo delante de esta suma el mismo signo que tienen todos, y a continuación se escribe la parte literal. Entonces observemos los ejemplos que nos dan. Vemos que en el primer ejemplo es un término positivo que no tiene signo adelante y se está sumando, o hay otra operación con otro término que también es positivo. Entonces lo que se hace es que se pone primero el signo, por lo que ambos signos son iguales, tienen el mismo signo, se coloca el signo adelante. En este caso recuerden que por regla, cuando es signo positivo se puede dejar sin necesidad de colocarlo y se hace la operación. Entonces en este caso es una operación de suma. Se suman primero la parte de los coeficientes. 3 más 2 nos da 5, y luego colocamos la parte literal que acompaña a ambos términos, la parte literal a. Luego en el segundo ejemplo vemos que ya son términos que tienen acompañados por signo negativo. Como ambos son iguales, es la primera regla que estamos estudiando, entonces colocamos el signo negativo y luego realizamos la operación entre los coeficientes.
menos 5 menos 7 nos va a dar menos 12, y luego colocamos la parte literal, que siempre debe ser la misma, si no, no se podría operar. De igual manera, para esta otra parte que ya es una operación entre fracciones, entonces se realiza la operación entre 1/2 y 2/3, se coloca el resultado, ambos tienen signo positivo, por lo tanto se puede dejar sin signo, 7/6, y luego colocamos la parte literal, que siempre debe ser la misma y debe estar elevado al mismo exponente cada parte literal, la parte literal A, la B, la A y la B al mismo exponente, B con B y A con A. Vemos acá otro ejemplo ya muy similar pues a lo que hemos visto, el signo negativo, ambos signos son iguales, se coloca el signo negativo, se hace la operación de menos 2 menos 9 y se coloca la parte literal con el exponente que en este caso lo tiene, es la misma parte literal con el mismo exponente. Vamos a ver el segundo caso, que nos dice que es un caso de reducción de dos términos semejantes de distinto signo. La regla nos dice que se deben de restar los coeficientes poniendo delante de esta diferencia el signo del mayor coeficiente, y a continuación se escribe la parte literal. Entonces observamos que tenemos acá tres ejemplos. El primer ejemplo, vemos que tiene inicialmente un término negativo que tiene signo menos, segundo tiene un signo positivo, y la regla nos dice que entonces observamos la parte de los coeficientes, y el que sea mayor se le va a colocar ese signo que tiene ese coeficiente adelante, es el que se va a colocar inicialmente. Entonces vemos que de ambos coeficientes 20 y 11, el mayor sería 20, tiene signo negativo, entonces colocamos un signo negativo, luego se hace la resta, sea 20 le resto 11 me va a dar 9, y luego colocamos la parte literal A y B. Recuerde que ambos están elevados al mismo exponente y es lo que permite realizar la operación entre ellos. Luego en el segundo ejemplo vemos que también hay un término positivo, un término negativo, es una operación entre fracciones, y entonces observamos la parte literal, observamos que este primer término tiene un signo positivo, este tiene un signo negativo, el mayor coeficiente sería este, 2/3, entonces colocamos signo negativo, luego se hace la operación, si a 2/3 le resto 1/2 me va a dar 1/6, y luego colocamos la parte literal A. Y en el último ejemplo vemos que es una operación donde los coeficientes tienen un exponente literal pero es igual y la parte literal es igual. Observamos los coeficientes y vemos que el mayor coeficiente sería 13, entonces colocamos el signo del mayor coeficiente, que es 13, y luego se hace la resta, hacia 13 le resto 8 me va a dar 5, colocamos la parte literal con el exponente. Entonces vamos a ver a continuación el tercer caso, que ya es un caso en el que es reducción de más de dos términos semejantes de signos distintos, y la regla nos dice que se reduce a un solo término todos los positivos, luego se debe buscar se reducen todos los términos que tengan signo negativo, y a los dos resultados obtenidos se le aplica la regla del caso anterior. Entonces vamos a observar acá los ejemplos que tenemos. Un ejemplo es un polinomio que tiene el primer término signo positivo, 5a, el segundo término es menos 8a, el tercer término es más a, es positivo, el cuarto término es menos 6a y el último término es menos 21a. Entonces vamos a coger, como dice la regla, primero los positivos, 5 que es positivo, entonces lo bajamos acá, cogemos la parte positiva, este término que es a positivo, lo tenemos acá, y por último nos quedaría otro término positivo que sería este, más 21a. Entonces se hace la operación entre estos, 5 más 1, 6, más 21 sería 27, y colocamos la parte literal A. Luego cogemos la parte de los que tienen signo negativo, que
sería menos 8 y menos 6. Entonces a menos 8 menos 6 aplicamos la regla anterior. Observamos que el coeficiente que tiene el mayor signo en ese caso sería el 8. Entonces colocamos el signo negativo que acompaña a este coeficiente y se hace la operación. Si a menos 8 le restamos menos 6, nos va a dar menos 14 y colocamos la parte literal. Luego se juntan estos dos resultados, 27 menos 14, y se hace esta última operación donde observamos que el coeficiente que tiene mayor signo es 27 mayor que 14, entonces colocamos el signo positivo. Luego se hace la operación, si a 27 le resto 14 me va a dar 13 y colocamos la parte literal. Entonces hasta esta parte hemos estudiado los tres casos diferentes que hay para la reducción de términos semejantes. Ya por último vamos a ver un tema que trata de la reducción de un polinomio que contiene términos semejantes de diversas clases. Ya en este tema, esta vez vamos a aplicar los tres casos, pero ya polinomios que van a contener términos que pueden tener la misma parte literal o diferente parte literal con diferente exponente. Entonces vamos a estudiar aquí el primer ejemplo que nos dan. Vamos a aplicar los tres casos vistos anteriormente. Nos dicen reducir un polinomio que es este 5a menos 6b más 8c más 9a menos 20c menos b más 6b menos c. Entonces observamos que este polinomio tiene términos que contienen parte literal a, b y c, y que todos van a estar con el mismo exponente, van a ser de primer grado. Entonces la idea es iniciar a hacer operaciones para ir reduciendo ese polinomio entre los términos que son semejantes, que tienen la misma parte literal, aplicando los casos vistos anteriormente, y a la final esos resultados los vamos a agrupar y vamos a conformar un polinomio reducido que va a representar o va a ser el equivalente de ese polinomio que nos dan inicialmente. Entonces para este primer caso vamos a iniciar a operar los términos que tienen la letra A, la parte literal A. Vemos que es 5a positivo y más 9a. Entonces aquí se aplica el primer caso que estudiamos, donde ambos tienen el mismo signo. Entonces colocamos el signo, en este caso se puede omitir porque es positivo. Se hace la operación 5 más 9, 14, y se coloca la parte literal. Luego vamos a tomar los términos que tienen la parte literal b, que es menos 6b, menos b y más 6b, acá están. Se hace entonces la operación, podemos hacerla por partes. A esta primera parte, estos dos términos, vamos a aplicarles el primer caso donde ambos tienen el mismo signo. Entonces colocamos inicialmente el signo, luego se hace la operación menos 6 menos 7, o se puede también sumar 6 más 1 sería 7, perdón. Entonces colocamos el coeficiente, o menos 6 menos 1 es menos 7, y se coloca la parte literal. Entonces ya aquí nos quedaría esta operación realizada y quedaría en reemplazo de esta parte acá este término menos 7b, y vamos a operarlo con este otro término que es más 6b. Aplicamos el segundo caso, que es en el que tienen signos diferentes. Entonces debemos de ver los términos, el coeficiente que es mayor, en este caso sería 7, entonces vamos a colocar el signo que tiene ese coeficiente que es negativo, menos, y se hace la operación. Si a 7 le resto 6 me va a dar 1, entonces se puede omitir, no se coloca el coeficiente, ya sabemos que si no tiene números porque es un 1, y se coloca la parte literal que sería b. Ya por último hacemos la operación para los términos que tienen la parte literal c, que sería 8c menos 20c menos c, aquí estaría, y vemos que podemos realizar la operación de diferentes formas. Podemos aplicar el primer caso a estos dos términos, o el segundo caso a 8c menos 20c, pero entonces vamos a empezar con estos dos. Aplicamos el primer caso, entonces si a menos 20c le resto c, recuerden que se coloca el signo, porque ambos tienen el mismo signo, se coloca el signo negativo, y ambos es signo negativo,
se hace la operación menos 20 menos 1 me daría menos 21 y colocamos la parte literal c. Entonces ya esta parte se reduciría a menos 21c y nos quedaría hacer la operación con este otro término que es más 8c. Entonces, haciendo esa operación, vemos que es el segundo caso donde tienen términos diferentes. Vamos entonces a buscar de esta operación el coeficiente que va a tener el mayor término, el mayor de los dos coeficientes, el que tiene el mayor signo, el mayor, que colocamos el signo del mayor término. En este caso sería menos 21, entonces colocamos el signo menos y luego hacemos la operación entre los coeficientes. A 21 le resto 8, me va a dar 13 y colocamos la parte literal que sería c. Luego cogemos ya estos resultados y los vamos a ordenar. Recuerda que ya vimos un tema en el cual ordenamos polinomios. Vamos a empezar entonces a ordenarlo con la letra directriz A. Entonces colocaríamos el primer término, el primer resultado fue 14a, el segundo fue menos b y el último o el tercero sería menos 13c. Y ya con esto reduciríamos este polinomio a este polinomio que es el equivalente, que es 14a menos b menos 13c. Entonces vamos a estudiar este segundo ejemplo, en el cual nos dicen que se debe reducir este polinomio, que es 8a al cubo b al cuadrado más 4a a la 4 b al cubo más 6a al cubo b al cuadrado menos a al cubo b al cuadrado menos 9 a la 4 b a la 3 menos 15 menos 5ab 5 más 8 menos 6a b a la quinta. Vamos a reducir entonces, aplicar lo que hemos visto. Ya vemos que es un polinomio que va a tener términos semejantes, pero hay que tener cuidado por lo que esos términos todos ya tienen un exponente y debemos de aplicar la regla completa de que para que se puedan operar debe tener la misma parte literal y que las partes literales tengan los mismos exponentes. Entonces vamos a empezar aquí a agrupar. Aquí observamos que iniciamos con la parte que tiene a la 4. Entonces vemos que estos términos serían este que es positivo y este. Los demás no cumplen debido a que este tiene al cubo y a al cuadrado, este también es al cubo y al cuadrado, b al cubo y al cuadrado, y estos tampoco cumplen. Entonces los únicos términos semejantes acá inicialmente va a ser estos dos. Se hace la operación como ya hemos visto, aplicamos el segundo caso. Vamos a mirar los términos, aparte del coeficiente que tiene el mayor signo, en este caso sería 9 es mayor que 4, colocamos el signo que acompaña a este término, a este coeficiente que sería el negativo, y se hace la operación. Si a 4 o si a 9 le resto 4 me va a dar 5 y colocamos las partes literales con los mismos exponentes. Observamos, ambos tienen los mismos exponentes. Nos quedaría menos 5a a la 4 b al cubo. Vamos a tomar entonces los segundos términos que son semejantes. En el ejemplo vemos que sería más 6a al cubo b al cuadrado, 8a al cubo b al cuadrado, menos 3 al cubo b al cuadrado, y los agrupamos en una sola operación. Y acá podemos nuevamente aplicar la misma regla. Observamos que estos dos primeros términos tienen el mismo signo, entonces es el primer caso. Entonces podemos colocar el signo positivo. Luego se hace la operación entre ellos. 8 más 6 nos va a dar 14. Y colocamos las partes literales a al cubo b al cuadrado. Entonces ya de acá operamos este con este y nos quedaría esto en reemplazo de eso y lo operamos con este otro término, menos más 14 al cubo b al cuadrado menos a al cubo b al cuadrado. Observamos que ya es ese segundo caso, aplicamos la regla. Entonces vamos a observar los coeficientes. El que tiene el mayor coeficiente es 14
y su signo es positivo, entonces colocamos signo positivo, se omite y se hace la operación. A 14 le resto 1, me daría 13 y se coloca las partes literales con la misma regla, a al cubo, b al cuadrado, y así reducen estos términos semejantes de este polinomio. Vamos a mirar el último de los últimos dos, que sería términos que tienen menos 5a b a la 5 y menos 6a b a la 5. Entonces vemos que es el primer caso en el que tienen los signos iguales. Colocamos entonces el signo, que es negativo para ambos términos, se hace la operación, menos 5 menos 6 me da 11, o se suma 5 más 6 11, y luego se coloca la parte literal respetando el exponente. Y por último nos quedan ya de este polinomio términos que son independientes, que no tienen parte literal, que sería menos 15 más 8, se hace la operación entre estos. Entonces se puede aplicar la primera regla, se coloca el signo del mayor número, que en este caso sería 15, entonces se coloca el menos, se hace la operación menos 15 más 8 me va a dar 7 y este nos quedaría entonces menos 7. Ya luego todos estos términos que obtuvimos los vamos a agrupar en orden, iniciando por los que tienen a la 4, luego a la 3, que sería la letra directriz, a y 7, y aquí los vemos. Entonces este término queda reducido a un polinomio que va a ser su equivalente, que es menos 5 a la 4 b al cubo más 13 a la 3 b al cuadrado menos 11 a b a la 5 menos 7, y esta sería la respuesta. Ya entonces hasta ese momento eso sería ya los temas que les iba a explicar y a presentar en este video. Recuerde que estos son mis contactos a los cuales pueden solicitar asesoría, pueden dejarme dudas e inquietudes. De igual manera en los comentarios del video también pueden dejarme sus dudas o inquietudes, y si este video les fue de ayuda pueden ayudarme ustedes a mí con un like y suscribiéndose al canal. Les hablo Alexander Rincón y hasta una próxima.